Bueno, les decía que pago por consignación los definíamos como aquel que se realizaba a través de los estrados judiciales, y en realidad hoy eso ya queda relegado a una de las formas de consignación, que es la judicial, pero excluye en la definición a la otra forma, que es el pago por consignación extrajudicial a través de la intervención de otra persona, de un tercero, pero que en este caso ya no es el juez, sino que es un escribano público. Un área de incumbencia nueva para el escribano público que reclamaba la intervención en este tipo de negocios, y que justamente redundan en utilidad también para los propios tribunales, de no tener un volumen de causas que eran completamente innecesarias en sede judicial. O sea, ustedes imagínense que yo tengo la posibilidad de acotar tiempo y de descomprimir el propio sistema judicial, asistiendo al mismo Poder Judicial a través de la posibilidad de recurrir a una vía alternativa de gran novedad, que es la del escribano público, pero que tiene algunas limitaciones. O sea, no es verdaderamente una alternativa 50 y 50, sino que no cualquier obligación es la que puede hacerse, la que puede pagarse mediante consignación extrajudicial, y ahora vamos a ver cuál es, para qué tipo de obligaciones está reservada esa vía, esa alternativa. Hoy, si tuviéramos que hablar de un concepto, tendríamos que hacerlo integrador de esta segunda forma. Entonces podríamos hablar de aquel pago, que ya sabemos a qué corresponde, el cumplimiento de la prestación, objeto de la obligación, pero que se realiza con la intervención de un tercero, sea un juez o sea un escribano público, por intermedio de la actuación de un tercero, en que no es parte en la relación obligacional, que puede ser un juez, en el caso de la consignación judicial, o puede ser un escribano público en el caso de la consignación extrajudicial. ¿Cuándo el deudor procede a realizar el pago de esta forma? Uno tiene que pensar que la regla en realidad es el pago directo, el pago hecho al legitimado pasivo, accipiens, acreedor, o quien en su lugar corresponda, sus herederos, su representante, su subrogante, su cesionario, quien fuere según el listado de legitimados pasivos que ya leímos en pago. Esa sería la regla, lo ideal, lo usual. Ahora, existen una serie de supuestos que están regulados en el 904, en donde excepcionalmente el deudor puede abrir esta posibilidad, justamente porque se ve imposibilitado de ir por la opción del pago directo. Entonces, además de justificar digamos que va por esta vía porque justamente recurre porque se da en uno de los supuestos que están regulados en el código, básicamente todos coinciden en el punto en común, que es en donde confluyen las causales que están allí establecidas, que es la imposibilidad de realizar alguna dificultad que obsta a realizar el pago directo al legitimado pasivo. ¿Cuáles son los casos que aparecen regulados en el 904? Dice que el acreedor fue constituido en mora cuando existe incertidumbre sobre la persona del acreedor, o cuando el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. En el primer caso, cuando el deudor fue constituido en mora, nosotros todavía no vimos mora. Mora va a aparecer dentro de la órbita de la responsabilidad civil, pero parte de una premisa, si lo pensamos a la inversa. Hasta acá ya sabemos nosotros que el deudor que no paga en forma voluntaria la deuda y que vence el plazo al que estaba sujeto el pago, se vuelve la obligación exigible, y el acreedor, una vez que el deudor llega a esa situación, que llegó la fecha de pago, expiró el plazo y no pagó, el deudor entra en mora en forma automática. Esto significa que la morosidad del deudor, el retardo en el pago, habilite a que el acreedor pueda promover la vía de la ejecución forzada, que es lo que vimos nosotros como medio de ejecución de las obligaciones, la ejecución forzada directa o la ejecución forzada indirecta. Bueno, entonces, si uno lo razona de esta forma, si uno puede sostener que
ante el no pago del deudor, el acreedor tiene la posibilidad de ir a la ejecución forzada de su crédito. ¿Qué pasa cuando la situación es al revés, a la inversa? ¿Qué pasa cuando el deudor quiere pagar en término, se dirige al lugar de pago, reúne todos los requisitos de validez y del objeto del pago que hemos visto en el punto anterior, y resulta que no encuentra a quién pagar? Va al lugar y no es atendido por el acreedor, o se presenta alguna de las hipótesis que están acá previstas. Por ejemplo, se noticia que el acreedor se murió y desconoce quiénes son sus herederos. O toma conocimiento de que el acreedor ha entrado en un estado de demencia senil, por ejemplo. Entonces el pago deja de ser seguro, porque ustedes ya saben que el pago requiere capacidad también del accipiens. Entonces, ¿qué pasa ante esa situación? ¿Me quedo yo tranquilo si le pago y luego se declara su demencia de fecha anterior a la fecha en la que yo le pagué? Ese pago va a ser inválido. Entonces, ante esa situación, el deudor pone freno de mano y dice, bueno, esta vía del pago directo no la puedo utilizar. Entonces, de esa forma, si nosotros lo atáramos de pies y manos al deudor allí, el deudor nunca se podría liberar de la obligación. Entonces, el legislador previó una forma para que el deudor obtenga su liberación de modo forzado. O sea, esto es la contracara de lo que hemos visto en ejecución forzada, directa o indirecta, cuando es la situación inversa, cuando es el deudor el que no paga y el acreedor quiere cobrar igualmente la deuda. Bueno, acá es lo mismo. El acreedor es quien no quiere recibir el pago y el deudor quiere igualmente liberarse del crédito. Recordemos que es un derecho que tiene el deudor, el poder pagar en forma oportuna, obtener el recibo del pago, que conste la cancelación del crédito, y poder obtener finalmente su liberación. Partiendo de esa premisa que hemos hablado desde la primera clase, que las obligaciones nacen para ser cumplidas. Entonces, si llegó ese momento y el cumplimiento no se produce por una razón que es imputable al propio acreedor, entonces el deudor tiene que tener una alternativa, que en este caso es el pago a través de un juez o a través de un escribano público, para poder obtener de esa forma su liberación forzada. Para esto, vuelvo a insistir con lo mismo, el pago debe reunir todos los requisitos de validez y del objeto del mismo. O sea, tiene que haber capacidad, tiene que haber ausencia de fraude, tiene que ser propietario de la cosa que entrega, o tener la libre disponibilidad de sus bienes, y me está faltando uno, tiene que el crédito estar expedito y libre de trabas y gravámenes, y los requisitos de identidad, integridad, localización y puntualidad. Si él va con todo ese ofrecimiento de pago y no puede realizar el pago directo, entonces accede a la vía excepcional, que es facultativo para el deudor, no está obligado a recurrir a esta vía, pero está prevista como modo para poder ejercer ese derecho, que es obtener su liberación. Bueno, allí redondearíamos todos los supuestos que están enunciados, que el acreedor fue constituido en mora, esto significa que ha vencido el plazo y el acreedor no estaba para cobrar el crédito, entonces el deudor lo constituye en mora, al igual que lo haría a la inversa el acreedor con él. Cuando existe incertidumbre sobre la persona del acreedor, por ejemplo, se murió y no sabemos quiénes son sus herederos, o en el inciso C, cuando tengo, por ejemplo, un acreedor incapaz o un acreedor ausente, y no sé a quién, si le puedo o no pagar en razón de su capacidad o incapacidad. Bueno, ahora bien, ¿cómo seguimos? Hasta acá tenemos, digamos, un punto en común para lo que es pago por consignación. Ahora, cuando vamos a la vía judicial, ya tenemos que ceñirnos a el artículo 906, que es el que básicamente describe el procedimiento cuando es en sede judicial. En sede judicial se puede realizar el pago por consignación de cualquier tipo de prestación. Esto quiere decir que puedo consignar una prestación de dar, de hacer y de no hacer. O sea, yo puedo pagar por consignación cualquiera de estas
de este tipo de prestaciones. No necesariamente, incluso de dar, puede ser de dar cosa cierta o de dar una cosa de género, o sea que todavía no ha sido sujeta a un proceso de elección, no es restrictiva de las obligaciones de dar, como uno usualmente pensaría, por ejemplo, en los casos de dar suma de dinero. Si bien son los casos más frecuentes, toda vez que el deudor tiene que entregar algo, puede hacer consignación de esa forma. El procedimiento es muy sencillo y varía según el tipo de bien que hay que consignar. Si es una suma de dinero, se hace un depósito de la suma de dinero en una cuenta judicial que el propio juez autoriza en su apertura. El juez autoriza la apertura, ustedes como abogados hacen la diligencia ante el banco abre la cuenta, que va a llevar como nombre la carátula del expediente, el número del expediente, y el titular de esa cuenta es el juzgado que ordena la apertura. Una vez abierta la cuenta, ustedes hacen el depósito como cualquier depósito de suma de dinero que uno hace como transacción bancaria, y con el comprobante de depósito van al expediente y acreditan que se hizo el pago por consignación. O sea, ya el pago por consignación implica que se da cumplimiento al pago como estaba establecido y que se pone a disposición del acreedor. A partir de allí, el juez lo que hace es correr traslado de esa demanda de consignación al acreedor, que como en cualquier otro tipo de proceso, al contestarla puede plantear la defensa que mejor quiera. Por ejemplo, puede negar haber estado incurso en mora, haber estado ausente, ser una persona incapaz, o sea, él puede negar, digamos, tratar de cercenarle la vía escogida por el deudor. ¿Por qué? ¿Por qué podría ir a esta estrategia? Porque es un proceso judicial, en definitiva, que va a insumir costas. Entonces, al momento el juez de dictar sentencia en ese proceso judicial, como en cualquier otro, el juez va a imponer costas, va a haber honorarios de abogados a quien va a haber que pagar. Entonces, perder o ganar un juicio de pago por consignación implica hacerse cargo de los honorarios de los abogados. De modo que si el deudor recurrió al pago por consignación judicial sin necesidad, además de poner en movimiento todo el sistema judicial, generó desgaste por parte del acreedor mismo, que tuvo que ir a un abogado, contratar a un abogado para contestar una demanda, presentarse en un proceso, pagar tasas de justicia, etcétera, etcétera, y lo hizo sin razón, porque por ejemplo el acreedor se había mudado, había variado el lugar de pago, lo había notificado fehacientemente al deudor y el deudor no se dio por enterado, va a tener que acreditar esa circunstancia para tratar de ganar el juicio y que, además de cobrar lo que el deudor le estaba debiendo, pueda el deudor o tenga el deudor que hacerse cargo de esas costas del proceso, de los honorarios de su abogado, y no tener él que soportar ese gasto que fue incurrido, que fue realizado en forma innecesaria. Ahora, el acreedor también puede presentarse en el proceso y digamos, darle la razón al deudor, que en términos procesales implicaría un allanamiento, el allanamiento a la pretensión. O sea, me allano significa que, digamos, como si el acreedor agachara la cabeza y le diera la razón, le diera la derecha a la versión narrada por el deudor. Entonces, en ese caso, el juez no hace más que dictar sentencia como acto siguiente, probablemente imponiéndole las costas al acreedor por haber dado origen al pleito judicial, o sea, por haber obligado al deudor a recurrir a esta vía. En caso de que haya alguna cuestión controvertida, es un proceso que se puede abrir a prueba, o sea que tendría que ofrecer prueba para probar que los casos del 904, alguno de ellos se configuró y que por eso el deudor recurrió a esta vía, además de que tengo que probar que yo hice un ofrecimiento de pago que reunió los requisitos de validez y del objeto, y que el pago no fue recibido o fue rechazado, y el acreedor esbozará su defensa según cuál sea su intención, aceptar o no ese pago, o resistirse oponiendo las defensas que estime pertinentes. El resultado, haya o no prueba en el medio, va a ser siempre el dictado de una sentencia, que es finalmente el pronunciamiento con el cual se va a dirimir el litigio.
estableciendo si se hace lugar a la demanda o no. En el caso de que se haga lugar a la demanda, acto seguido se va a ordenar la transferencia del dinero, para que ya quede en poder del acreedor, y lógicamente ya lo demás quedará por las costas del proceso, ¿está? En el supuesto en que fuera dinero. Ahora, en el supuesto en que fuera otro tipo de bien, que la obligación fuera de dar, pero de algún tipo de cosa, si la cosa es cierta, por ejemplo, un inmueble o un automotor, no se hace consignación del bien propiamente dicho, se hace consignación generalmente de las llaves. O sea, se ponen a disposición las llaves del juzgado, el juzgado las reserva en un sobre, la guarda la secretaria actuarial bajo su responsabilidad administrativa, la guarda bajo su custodia, y luego las va a entregar finalizado el pleito, cual fuera el resultado del mismo. El mayor inconveniente puede plantearse cuando la obligación es de dar, pero es de género. Por ejemplo, una obligación alternativa, una obligación facultativa, una obligación de género limitado, donde había que realizar algún tipo de elección o de opción que puede inclusive estar a cargo del propio acreedor. Entonces, como el acreedor no optó, el deudor no sabe que tiene aún que pagar. Entonces, en ese caso el proceso tiene un estadio más, un paso más, que es una intimación que el juez cursa al acreedor para que en primera instancia el acreedor opte ya coactivamente, o sea, obligadamente por el juez, dándole un plazo para ello y expresándole como apercibimiento que va a perder la posibilidad de optar, que va a pasar a manos del deudor. Entonces, a partir de allí, si el acreedor opta, será esa prestación la que se consigne, o si no lo hace, pasará en la posibilidad de optar o de realizar el proceso de elección que correspondiere a manos del deudor, consignará el tipo de bien que fuere, también poniéndolo a disposición, no hace falta que materialmente se entregue la cosa a tribunales, y luego seguimos como el proceso antes comentado, o sea, el juez va a abrir la causa prueba si hubiera prueba que producir, y si no, va directo al dictado de la sentencia. Bueno, vamos a leer qué dice el 906. Dice, el pago por consignación se rige por las siguientes reglas. Si la prestación consiste en una suma de dinero, se requiere su depósito a la orden del juez interviniente en el banco que disponga las normas procesales. Si se debe una cosa indeterminada a elección del acreedor y éste es moroso en practicar la elección, una vez de vencido el término de emplazamiento judicial hecho al acreedor, el juez autoriza al deudor a realizarla. Esto significa que hay una primera etapa que es el emplazamiento judicial para que opte, y luego autorizaría al deudor a realizarla. El último caso que estábamos comentando recién. Si las cosas debidas no pueden ser conservadas o su custodia origina gastos excesivos, el juez puede autorizar la venta en subasta y ordenar el depósito del precio que se obtenga. El artículo siguiente dice, la consignación judicial no impugnada por el acreedor o declarada válida por reunir los requisitos del pago extingue la deuda desde el día en que se notifica la demanda. Esto significa que desde esa fecha el pago se va a considerar efectuado y el deudor liberado, ¿está? Desde la fecha en que el acreedor quedó notificado de la demanda. O sea, tiene un pequeño efecto retroactivo, por más de que en el medio hayan pasado 2 años de litigio judicial, el efecto se retrotrae al día en que el acreedor se anotició, le llegó esa cédula notificándolo de que había sido demandado por consignación judicial. Si la consignación es defectuosa y el deudor subsana ulteriormente sus defectos, la extinción de la deuda se produce desde la fecha de notificación de la sentencia que la admite. Esto significa que supongamos que el acreedor hubiera planteado como defensa que el pago no fue íntegro y por eso lo rechazó, y luego el deudor depositara el saldo que le faltaba, entonces en ese caso la fecha de liberación será la notificación de la sentencia. Bueno, lo demás es agregado. Vamos ahora a la novedad del código, que es la consignación extrajudicial. Acá son 4 artículos que no tienen desperdicio y que narran todo el procedimiento acerca de el pago por consignación. Como les decía, en la vía extrajudicial
no puedo consignar cualquier clase de prestación, o sea que ya tengo un punto de diferencia con la consignación judicial. En la consignación extrajudicial realizada a través de la intervención del notario, puedo únicamente consignar obligaciones de dar suma de dinero. O sea, no puedo consignar si la obligación fuera de dar una cosa cierta o una cosa incierta o indeterminada, sujeta a la elección del acreedor. En ese caso tendré que recurrir sí o sí a la posibilidad judicial, que es la que analizamos hasta acá. Ahora, si es suma de dinero, allí sí tengo las dos vías previstas. ¿Cómo se realiza en este caso? Porque tengo que pensar que la forma tiene que tener puntos similares. Sí tiene, es a través de un depósito, o sea, el dinero también se va a depositar en una cuenta bancaria, no es que voy a ir a dejarle el dinero al escribano, sino que se realiza en una cuenta bancaria, pero puede, si el deudor lo quiere, dejarlo a disposición. En principio, el código no lo prohíbe, con lo cual podría estar prevista la posibilidad de que el depósito sea material, digamos, o sea, que el escribano quede como custodio del dinero. Si no, tendría que hacer un depósito bancario, pero en este caso, en vez de ir a la orden del juzgado, va a ir a la orden del escribano. En este caso ya a nombre y a disposición del acreedor. Ahora, una vez que está hecho ello, ¿cómo sigue la cuestión? Leemos el 910 a partir bueno, leemos todo porque es lo que veníamos comentando hasta acá. Dice, sin perjuicio de las disposiciones del parágrafo 1, el deudor de una suma de dinero puede optar por el trámite de consignación extrajudicial. A tal fin debe depositar la suma deudada ante un escribano de registro a nombre y a disposición del acreedor, cumpliendo los siguientes recaudos. Tiene que notificar previamente al acreedor en forma fehaciente el día, la hora y el lugar en que será efectuado el depósito. Y en segunda instancia tiene que efectuar el depósito de la suma debida con más los intereses devengados hasta el día del depósito. Este depósito debe ser notificado fehacientemente al acreedor por el escribano dentro de las 48 horas hábiles de realizado. Si es imposible practicar la notificación, el deudor debe consignar judicialmente. O sea que hasta acá tenemos, tiene que notificarse en primer lugar al acreedor de que se va a realizar el depósito, la consignación extrajudicial, o sea, de la fecha, día y la fecha, hora y lugar en que se va a realizar el depósito. Y una vez efectuado, ya el escribano tiene 48 horas para notificar al acreedor de que está hecho el depósito a su favor. Ahora, una vez notificado, dentro de ese plazo de 48 horas, hábiles, aclara el código, 48 horas hábiles, el acreedor puede asumir distintas posturas, distintas actitudes, y son las que narra, las que prevé el artículo 911. Para pronunciarse, el acreedor, desde que es notificado, cuenta con 5 días hábiles también para expedirse. ¿Qué puede hacer el acreedor? Dice, una vez notificado del depósito, dentro del 5.º día hábil de notificado, el acreedor tiene derecho a: primera alternativa, primera opción, aceptar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del deudor el pago de los gastos y honorarios del escribano, que este era otro de los temas en discusión cuando se hablaba de que iba a salir esta regulación. ¿Quién le va a pagar al escribano? Porque en el proceso judicial hablamos de quién va a pagar las costas del proceso, y tenemos reglas ya generales que hacen el proceso judicial, pero acá, donde vamos a recurrir a otro profesional, tenemos que tener presente quién le va a pagar. Bueno, en el primer caso el código habla de que el deudor va a pagar los honorarios del escribano cuando el acreedor acepte el procedimiento y retire el depósito, o sea, se produzca lo que llamábamos en sede judicial el allanamiento por parte del acreedor, retira el dinero depositado, se queda por cumplida la obligación y el deudor es el que paga los costos. Ahora bien, cambia la cuestión si rechaza el procedimiento y retira el depósito. En ese caso es él quien debe pagar. ¿Por qué podría rechazar el procedimiento? Porque, por ejemplo,
no haya, la oferta de pago hecha inicialmente no haya reunido los requisitos de validez o del objeto del pago, y el acreedor haya tenido razones para rechazar ese pago. Entonces, igual que en sede judicial, si el deudor finalmente fue a realizar una consignación, puede ser que esa consignación esté de fondo mal hecha o que no esté ante los supuestos que el código regula. Entonces puede rechazar el procedimiento porque el procedimiento fue mal utilizado, pero lo mismo retirar el dinero, o sea, aprovechar que el dinero ya está a su disposición y retirarlo. ¿Cuál es la tercera vía, la tercera posibilidad? Que rechace tanto el procedimiento como el depósito. O bien que no conteste nada, que no se expida. En ambos casos el deudor puede disponer de la suma depositada para consignarla judicialmente. Eso significa que no fue a contestarle nada al escribano, o fue y expresamente rechazó el dinero y rechazó el procedimiento. Entonces, en ese caso, si hubiera honorarios, seguramente que los va a pagar el deudor, el código no lo dice, pero lógicamente que los va a pagar el deudor, y el deudor va a quedar obligado ahí a recurrir a la vía judicial. Ahora bien, en el supuesto en el que acepte el depósito, pero rechace el procedimiento, yo les decía como ejemplo que el pago no haya reunido algún requisito de validez o del objeto del pago. Por ejemplo, la integridad, que el depósito haya sido parcial del dinero, o sea, que no haya sido un pago total, y que lo mismo el acreedor haya aprovechado ese dinero, lo haya retirado, pero haya rechazado el procedimiento porque fue mal aplicado. Bueno, ¿qué pasaría en ese supuesto con el saldo que el acreedor sigue teniendo impago? Y el 912 dice, si el acreedor retira lo depositado y rechaza el pago, o sea, el caso del inciso B del artículo anterior, puede reclamar judicialmente un importe mayor o considerarlo insuficiente o exigir la repetición de lo pagado por gastos y honorarios, por considerar que no se encontraba en mora o ambas cosas. En el recibo, acá aparecen las mismas pautas que ya sabemos, debe hacer reserva de su derecho. Caso contrario, se considera que el pago es liberatorio desde el día del depósito. Para demandar tiene un término de caducidad de 30 días computados a partir del recibo con reserva. Es decir, que en el caso más complejo, que sería ese, el del inciso B, que vaya a la escribanía, retire el pago parcial, rechaza el procedimiento, el acreedor tendría que hacerlo constar en el recibo que le va a expedir, que deja reserva de reclamar judicialmente el saldo de tantos pesos, y a partir de la fecha de expedición del recibo, que va a ser la fecha en la que vaya a retirar el depósito, va a tener 30 días, no dice acá si son hábiles o corridos, con lo cual tendrían que ser días corridos, para instar esa acción judicial. Si no, caducaría esa posibilidad, o sea, el derecho no ejercido, saben ustedes que da lugar a la caducidad. Bueno, y el último artículo dice, no se puede acudir al procedimiento previsto en este parágrafo si antes del depósito el acreedor optó por la resolución del contrato o demandó el cumplimiento de la obligación. Esto significa, si ya el acreedor inició la ejecución forzada de la deuda porque llegó la fecha de pago y no cobró, entonces en ese caso no podrían confrontarse la acción del acreedor con la consignación extrajudicial del deudor. En ese caso ya tendrán que discutir, el deudor tendrá que presentarse en el proceso judicial, que el acreedor seguramente que le va a iniciar, y desde allí oponer la defensa que estime pertinente. Por ejemplo, reconvenir, o sea, hacer esa contrademanda por pago por consignación judicial, pero no podrían chocar acción contra acción, digamos, el acreedor intentando ejecutar forzadamente la deuda y el deudor intentando liberarse forzadamente del crédito. Y la otra limitación que ya saben ustedes, siempre que estemos en presencia de una obligación de dar suma de dinero. Eso grábenselo, porque es la principal diferencia entre una vía y otra. ¿Está? Bueno.
Y por otro lado tenemos dación en pago, que es el otro tema que nos había quedado en el tintero de la unidad 9. Dación en pago es un instituto también que encuentra similitud con el pago, por eso son modos de extinción que se estudian así en forma seguida, en forma continuada, porque tienen puntos en común. Pero la gran diferencia que tiene con el pago es que hay uno de los requisitos del objeto del pago, que es la identidad, que es el que en la dación en pago no se configura. Justamente al faltarle al pago el requisito de identidad es cuando se habla de dación en pago. Está definida en el artículo 942 como la obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la adeudada. Entonces, si tuviéramos que hacer una comparación, un parangón con el pago, tendríamos, según esta definición, dos diferencias. En el pago se entrega la prestación debida y eso se llama como principio la identidad como requisito del objeto del pago. En el pago el deudor debe entregar exactamente la prestación acordada. En la dación en pago, no. En la dación en pago entrega justamente una prestación distinta, una cosa distinta de la debida o acordada inicialmente. Y la segunda diferencia, esa es la que ya mencionamos, y la segunda diferencia que emerge también del 942 es que el pago, si reúne los requisitos de validez y del objeto del pago, dijimos que puede ser realizado aún en contra de la voluntad del acreedor. En cambio, el instituto que analizamos ahora, la dación en pago, únicamente se puede dar cuando el acreedor acepta esa prestación distinta. O sea, la dación en pago solamente se da cuando hay aceptación por parte del acreedor. ¿Está? Son las dos diferencias que hay entre un instituto, entre un modo extintivo y el otro. En cuanto a los efectos de la dación en pago, son los mismos que el pago propiamente dicho. O sea, también a través de la dación en pago se va a extinguir la deuda, se va a producir la liberación por parte del deudor. Si hubiera garantías otorgadas, se van a cancelar o se van a levantar. Digamos que hasta acá con lo mismo que ya hemos hablado en cuanto al pago propiamente dicho. ¿Qué dice el artículo que sigue? Por razones, digamos, de falta, de escasa regulación, el código hace una remisión. Dice, la dación en pago se rige por las disposiciones aplicables al contrato con el que tenga mayor afinidad. O sea, deja abierta la puerta para que uno lo pueda asemejar a la compraventa, a la donación, según el tipo de prestación que tenga enfrente. El deudor responde por la evicción y los vicios redivitorios de lo entregado, efectos que no hacen renacer la obligación primitiva, excepto pacto en contrario, pacto expreso y sin perjuicio de terceros. Esto significa que como el deudor va a entregar una cosa diferente de la que inicialmente se había contratado, se había asumido, obviamente que debe responder por esa cosa, ¿no es cierto? Al igual que respondería por la cosa inicialmente acordada, o sea, en este caso el código hace una regulación evidente de algo que ya sabemos que cuando se entrega la cosa el deudor va a responder porque la cosa no tenga defectos ocultos, que haya el deudor escondido al acreedor y que aparecieran luego con el uso de la cosa, o que, por ejemplo, finalmente venga un tercero a reclamar la propiedad de esa cosa, lo que llamaríamos responder por evicción, cuando el deudor es turbado, el acreedor, perdón, es turbado en su derecho por alguien que alega ser dueño de la cosa o tener un mejor derecho que él. Entonces, el deudor también va a responder tanto por evicción como por vicios redivitorios, que son vicios ocultos, aún en la dación en pago. A ver si hay algo más. Bueno, eso es todo. Eso es todo lo que me interesa que sepan. A ver, el programa si les pide algo más. Régimen legal, requisito, naturaleza jurídica, diferencias con el pago. Hasta ahí. Hay algunas otras cuestiones, pero no
no me quiero, no me interesa que sepan más que eso. Son cuestiones que ustedes ya van a grabar en su mente y que enseguida van a identificar en la práctica. Cuando se ofrece algo distinto a lo que se pactó, ya tengo que pensar que lo que se va a producir no es un pago normal y convencional, porque el pago presupone el requisito de identidad. Entonces ustedes ya van a acordarse que existe otra forma de extinguir esa obligación y que técnicamente tiene otro nombre. Por más que el acreedor preste su conformidad, ya no va a ser un pago en sentido estricto, sino una dación en pago. Y eso es lo que a mí me interesa que ustedes sepan al dividir las aguas. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda que tengan de esta bolilla 9? Habilito los micrófonos.